¿Alguna vez os habéis preguntado si un simple acto de compasión, ofrecido en el rincón más olvidado del mundo, podría encadenaros a un destino ineludible, a un amor tan oscuro y peligroso que desafía toda lógica? Pensad en ello, un instante de humanidad desinteresada, y de repente, vuestra vida se entrelaza con la de una fuerza tan formidable y temida que su mera existencia susurra terror. Este es el relato de una mujer cuyas manos, acostumbradas a curar sus propias heridas invisibles, se atrevieron a tocar la oscuridad más profunda, sin saber que al hacerlo, despertaba a la bestia. Ella era un espectro, una sombra que se movía entre los ecos de un pasado que la había desollado viva. El mundo la había etiquetado como fría, rota, incapaz de sentir la calidez de un alma completa. Cada gesto, cada palabra, cada mirada que recibía parecía confirmar la cruel sentencia. Era defectuosa, un ser incompleto, incapaz de la verdadera sumisión o de un amor sin fisuras. Las cicatrices de la vida, invisibles pero profundas, la habían empujado a buscar refugio en la soledad, en la inmensidad silente de la naturaleza, donde el único juicio era el del viento entre los árboles y la única compañía, el murmullo del río. Su hogar era una pequeña cabaña, apenas una mancha en el vasto lienzo de una sierra donde los pinos se alzaban como guardianes milenarios, y la civilización parecía un rumor lejano, una pesadilla de la que había logrado escapar. Allí, entre la fragancia de la tierra húmeda y la quietud que solo el bosque puede ofrecer, intentaba reconstruir los fragmentos dispersos de lo que alguna vez fue. No buscaba nada más que el anonimato, la paz de ser nadie, de no tener que enfrentarse a las expectativas o al desprecio velado de quienes la habían herido. Sus días transcurrían en una rutina metódica, casi monacal: recolectar hierbas, cazar pequeños animales, leer viejos libros cuyas páginas olían a polvo y a sabiduría olvidada. La soledad no era una carga, sino un escudo, una armadura forjada con el dolor y la resignación. Había aprendido a leer los susurros del bosque, a entender el lenguaje de las criaturas salvajes, un lenguaje mucho más honesto que el de los hombres. Su intuición, agudizada por años de desconfianza y supervivencia, era su única brújula. Pero incluso en la más profunda de las soledades, el destino teje sus hilos, a menudo con una crueldad exquisita. Fue una tarde, cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranjas y púrpuras, y las sombras se alargaban, danzando entre los troncos centenarios. Un olor denso, metálico, inconfundible, sangre. No era la de un animal herido por un cazador inexperto, ni la de una presa de lobo. Era un rastro humano, fresco y abundante, que impregnaba el aire frío de la sierra. Su corazón, que creía ya petrificado, dio un vuelco. La lógica le gritaba que se diera la vuelta, que huyera, que no se involucrara. Su experiencia le había enseñado que la compasión era una debilidad, una puerta abierta al sufrimiento. Pero un instinto primario, una chispa de humanidad que se negaba a extinguirse por completo, la empujó hacia el origen de aquel rastro macabro. Lo encontró entre un lecho de hojas secas y musgo, oculto bajo la sombra de un roble imponente. Un hombre. Grande, imponente incluso en su estado de vulnerabilidad extrema. Su ropa, hecha jirones, apenas cubría un cuerpo lacerado por heridas profundas, como si hubiera luchado contra una bestia salvaje, o, peor aún, contra la furia de otros hombres. La sangre brotaba de su costado, tiñendo la tierra de un rojo oscuro y ominoso. Su rostro, marcado por la suciedad y el dolor, era una máscara de sufrimiento, pero incluso en la inconsciencia, emanaba una autoridad, una presencia que helaba la sangre. Había algo en él, una energía primordial, que la advertía del peligro, que le gritaba que aquel no era un hombre común. Su mente racional le ordenó abandonarlo a su suerte. «No es tu problema», le susurró la voz de la supervivencia. «Los heridos traen problemas, y tú ya tienes suficientes». Pero sus manos, casi por voluntad propia, ya se movían. Su entrenamiento con hierbas medicinales, adquirido de una vieja curandera en su juventud, se activó. Evaluación rápida, prioridades claras. Necesitaba moverlo, y rápido. La noche se acercaba, y con ella, el frío implacable de la sierra y el peligro de los depredadores.
Con una fuerza que no sabía que poseía, y un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarlo hasta su cabaña. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad febril. Limpió las heridas, aplicó cataplasmas de hierbas, vendó su cuerpo magullado. Cada toque era una batalla entre su instinto de curar y la inquietante sensación de que estaba despertando algo formidable. Él era un enigma, un lienzo de dolor y misterio. No llevaba identificación, ni insignias, solo una presencia abrumadora que llenaba la pequeña cabaña, eclipsando incluso la luz de la chimenea. Sus rasgos, duros y cincelados, revelaban una masculinidad salvaje, casi primigenia. Dormía un sueño agitado, murmurando palabras ininteligibles en una lengua que no reconocía, sus músculos tensos incluso en el reposo. Mientras lo observaba, mientras sus manos trabajaban para cocer la carne desgarrada y calmar la fiebre que empezaba a consumirlo, una extraña mezcla de miedo y fascinación se apoderó de ella. ¿Quién era este hombre que había caído del cielo, o quizás del mismísimo infierno, en su ermitaño refugio? Las historias de la comarca hablaban de un poder oscuro que acechaba en las sombras, de una figura legendaria cuyo nombre se pronunciaba en susurros, un ser que inspiraba un terror reverencial. Pero ella, alejada del mundo, había desestimado esos cuentos como meras leyendas para asustar a los niños. Ahora, con este hombre, este desconocido imponente, ocupando su espacio, respirando su aire, la línea entre la leyenda y la realidad comenzaba a difuminarse. Su acto de compasión, nacido de una necesidad tan profunda de no ver sufrir a otro ser, la había arrastrado a un precipicio. Había abierto la puerta de su santuario, y con ello, la de su propia alma, a una fuerza que estaba a punto de desvelar la verdad más aterradora. El hombre al que había salvado no era un simple vagabundo herido. Era la encarnación del miedo, el rey alfa que todos temían, y su llegada a su vida cambiaría todo, para siempre. Al despertar, sus ojos no eran los de un hombre común. Eran pozos de obsidiana, antiguos y peligrosos, que la escudriñaban con una intensidad que le erizó la piel. El desconocido había recuperado la conciencia, y con ella, un aura de poder que transformaba la pequeña cabaña en un espacio opresivo. Su voz, cuando finalmente rompió el silencio, fue un trueno grave que reverberó en sus huesos, no en sus oídos. «Me has salvado», dijo, y en esas dos palabras no había gratitud, sino una declaración de posesión. «Ahora, me perteneces». Fue entonces cuando la verdad se desveló, no con un grito, sino con un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. Los rumores, las leyendas susurradas con temor en las aldeas más remotas, las historias del rey Alfa, el señor de la sierra, el que gobernaba con mano de hierro y cuyo nombre nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, cobraron vida ante ella. El hombre que había curado, con la compasión que tanto se esforzaba en negar, era la bestia de la que todos huían. Su mundo, el refugio de soledad que había construido con tanto esfuerzo, se hizo añicos en un instante. No hubo súplicas ni negociaciones. La orden fue clara y absoluta, lo seguiría. Así, fue arrancada de su ermitaño paraíso y arrastrada a un reino oculto, una fortaleza sombría enclavada en las cumbres más inaccesibles, donde el aire mismo parecía vibrar con la autoridad de su nuevo amo. Ya no era libre. Su existencia, su aliento, cada latido de su corazón, estaban ahora bajo el yugo del rey Alfa. Se convirtió en su sombra, su prisionera, su curandera personal, obligada a vivir en un entorno donde su libertad era una burla y su corazón, un blanco constante. La convivencia forzada se transformó en un retorcido ballet de poder y resistencia. En público, el rey Alfa era todo lo que las leyendas contaban. Cruel, implacable, un déspota cuyo desprecio era tan palpable como el granito de las montañas que lo rodeaban. La humillaba con miradas gélidas, con palabras cortantes que la reducían a la nada, ignorándola como si fuera un mueble más, o peor, una molestia necesaria. Delante de sus guerreros, de sus consejeros, de todos aquellos que le rendían pleitesía, la trataba como una posesión sin valor, un trofeo apenas digno de su atención. Eran humillaciones calculadas, diseñadas para mantenerla sumisa,
para quebrar su espíritu y reforzar ante todos la imagen inquebrantable del poder del Alfa. Su frialdad pública era una performance magistral, un escudo impenetrable que no permitía fisuras. Pero cuando la noche caía sobre la fortaleza, y el eco de los pasos se silenciaba en los largos pasillos de piedra, la máscara comenzaba a resquebrajarse. En la intimidad de sus aposentos, o en los rincones más recónditos de la fortaleza, el rey Alfa se transformaba. No en un hombre amable, no, pero sí en uno que revelaba grietas profundas en su armadura. La buscaba, no con órdenes, sino con una necesidad que él mismo parecía detestar. Su mirada, antes llena de desprecio, se volvía inquisitiva, atormentada. Le imploraba, sin pronunciar la palabra, que lo descifrara. «Mírame», susurraba su silencio, «penetra en estas capas de oscuridad, encuentra al hombre roto que se esconde tras el tirano». Ella, con su propio pasado de cicatrices emocionales, con la marca de un Alfa anterior que la había convencido de que era defectuosa, incapaz de amar o de someterse de verdad, se negaba a ser una víctima pasiva. Había aprendido a sobrevivir. Su inteligencia emocional, su aguda capacidad para leer microexpresiones, para detectar las fisuras en la fachada más imponente, se convirtió en su arma secreta. No era una sumisión, sino una estrategia. Una manipulación sutil, una paciencia psicológica que la permitía navegar por el laberinto de su mente. De día, él la humillaba, de noche, él la buscaba, a menudo con una botella de vino rancio entre las manos, contándole fragmentos de su vida, de su dolor, de las traiciones que lo habían forjado en el monstruo que era. La protagonista, con el tiempo, comenzó a entender el juego. El monstruo que todos temían, el rey Alfa despiadado, era una creación, una armadura forjada con fuego y desconfianza. Su crueldad pública era una performance, un mecanismo de defensa para proteger un corazón que, ella empezaba a sospechar, estaba más roto de lo que nadie imaginaba. El romance entre ellos no era de flores ni de promesas, sino un lento y peligroso incendio, un juego mental de alto riesgo. Él intentaba quebrarla, ella intentaba entenderlo, y en ese forcejeo, una atracción innegable, prohibida y compleja, comenzó a surgir. Era una danza macabra donde él luchaba contra sus propios sentimientos, aterrorizado por la debilidad que el amor podría traer, y ella, contra el instinto de huir y la creciente curiosidad por lo que había debajo de la máscara. Hubo un momento, un punto de ruptura, cuando la conexión emocional se volvió innegable, demasiado real para ambos. El Alfa, aterrorizado por la posibilidad de ser destruido por sus propias emociones, por la vulnerabilidad que ella despertaba en él, hizo lo que mejor sabía hacer. Intentó aniquilarla, no físicamente, sino empujándola al límite de su resistencia emocional. Sus palabras se volvieron dagas, sus acciones, muros inquebrantables. Quería que ella se rindiera, que se fuera, que lo odiara, todo para protegerse de la amenaza que el amor representaba para su poder. La empujó al abismo, esperando que se rompiera, que lo abandonara, que dejara de ser esa luz incómoda que revelaba sus sombras. Pero ella se negó a ser quebrada. Cada ataque, cada humillación, cada intento de empujarla lejos, solo avivaba su resistencia. La tensión entre ellos se disparó, un campo de batalla invisible donde sus voluntades chocaban. Ella se resistía a ser una víctima, y él se debatía entre su necesidad de control absoluto y una dependencia emocional creciente hacia la única mujer que se atrevía a mirarlo a los ojos y ver más allá de su fachada. La fortaleza, antes un símbolo de su poder, se había convertido en una jaula para ambos, donde cada día era una prueba, cada noche, una confesión tácita. El aire se hizo denso con la promesa de una tormenta inminente, un clímax que, ella sabía, cambiaría el destino de ambos para siempre. La fortaleza, antes un símbolo de su poder, se había convertido en una jaula para ambos, donde cada día era una prueba, cada noche, una confesión tácita. El aire se hizo denso con la promesa de una tormenta inminente, un clímax que, ella sabía, cambiaría el destino de ambos para siempre. La escalada fue lenta, insidiosa, como la niebla que se arrastra por las cumbres de la sierra. El Alfa, preso de su propio terror a la vulnerabilidad, redobló sus esfuerzos por destruirla,
no con la espada, sino con la psique. Sus humillaciones públicas se volvieron más punzantes, sus palabras, cuchillas afiladas destinadas a cortar hasta el tuétano de su autoestima, a recordarle su lugar, su insignificancia. Delante de sus capitanes, de los hombres que le juraban lealtad ciega, la trataba como un mero estorbo, una sirvienta sin nombre, desprovista de valor o voz. La ignoraba en las reuniones, se mofaba de sus sugerencias, e incluso, en una ocasión, la obligó a servir la mesa mientras él discutía estrategias de guerra con una altivez calculada, como si ella fuera invisible, un fantasma en su propia prisión. Quería que se quebrara, que reaccionara con ira o con lágrimas, que le diera la satisfacción de verla rota, confirmando así su propia creencia de que era una criatura débil, incapaz de soportar su oscuridad. Pero ella, forjada en la fragua de su propio dolor pasado, se negó a darle ese gusto. Su semblante permanecía impasible, sus ojos, pozos de calma que lo observaban con una mezcla de curiosidad y una extraña comprensión que a él le resultaba insoportable. No era sumisión ciega, era una resistencia silenciosa, una estrategia de supervivencia que lo desarmaba más que cualquier grito. Aprendió a navegar por las corrientes de su ira, a esquivar sus embates verbales con la agilidad de quien conoce el terreno. Por las noches, sin embargo, el teatro se desmoronaba. El hombre que de día era un tirano gélido, se presentaba en sus aposentos, a menudo con la mirada perdida y el aliento a vino. No pedía perdón, ni siquiera explicaba sus crueldades diurnas. Solo se sentaba, a veces en silencio, otras veces murmurando fragmentos de su atormentada historia, las traiciones que había sufrido, el peso de una corona forjada en sangre, el miedo constante a ser derrocado por aquellos a quienes gobernaba. Le hablaba de la soledad inherente al poder absoluto, de cómo la desconfianza era su única compañera. «Descíframe», gritaba su silencio, «encuentra al hombre bajo la armadura, porque yo ya no sé dónde está». Ella, con su aguda inteligencia emocional, con la capacidad de leer las microexpresiones que delataban la tormenta interna de su captor, empezó a desentrañar la verdad. El monstruo que todos temían, el rey alfa despiadado, no era una esencia, sino una creación, una armadura forjada para sobrevivir en un mundo brutal. Su crueldad pública era una performance magistral, un mecanismo de defensa para proteger un corazón que, a pesar de todo, latía bajo capas de hielo y ceniza. Él la empujaba al límite, intentaba aniquilarla, porque el amor, la conexión, la vulnerabilidad que ella despertaba en él, eran una amenaza directa a su poder, a la fortaleza que había construido para no volver a ser herido. Esta dinámica, este baile peligroso entre el dominador y la dominada, se convirtió en el epicentro de su existencia. Él no podía dejarla ir, ni ella podía escapar. Se habían vuelto dos piezas de un mismo puzzle retorcido, enganchados por una atracción que era tanto intelectual como visceral. Ella veía la profundidad de su dolor, él veía la fuerza inquebrantable de su espíritu. Era un romance lento, sí, pero no de ternura, sino de una comprensión brutal y una interdependencia tóxica. Cada mirada sostenida, cada conversación a media voz en la penumbra, cada vez que sus manos se rozaban accidentalmente mientras ella curaba una vieja herida de batalla, la tensión crecía, un hilo invisible que los ataba con una fuerza cada vez mayor. La fortaleza misma parecía sentir este cambio. Los guardias, los sirvientes, los capitanes del Alfa, todos notaban la extraña energía que emanaba de la curandera y de su señor. Se susurraba que el rey, antes inexpugnable, se había vuelto más errático, más propenso a arranques de ira repentinos o a periodos de sombría introspección. Empezaron a cuestionar en silencio la influencia de esa mujer, esa forastera que había llegado de la sierra para alterar el equilibrio de un reino férreo. La preocupación se cernía como un buitre sobre las almenas, pues sabían que cualquier debilidad en el Alfa podía ser explotada por sus enemigos, que siempre acechaban en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Él, ajeno o indiferente a los chismorreos, se sumergía cada vez más en su propia batalla interna. Su necesidad de control chocaba frontalmente con la dependencia emocional que crecía como una enredadera salvaje en su interior. Ella era la única que lo veía,
la única que no temía mirarle a los ojos y percibir la verdad tras la máscara. Y eso, para él, era a la vez una bendición y una condena. Temía que si se permitía sentir, si se permitía amar, se desmoronaría, y todo lo que había construido con tanta sangre y sacrificio se vendría abajo como un castillo de naipes. En una ocasión, durante una tormenta furiosa que azotaba las montañas, él la encontró en la biblioteca, leyendo un antiguo manuscrito. La luz de la chimenea danzaba sobre su rostro, revelando una paz que a él le era ajena. Se acercó, y por primera vez, su voz no fue un trueno, sino un susurro quebrado. «No sé cómo vivir sin esto», dijo, señalando la calma que ella irradiaba, «pero sé que no puedo vivir con ello». Sus palabras eran una confesión, un grito de guerra contra sí mismo. La empujó contra la pared, no con violencia física, sino con la desesperación de un hombre que se ahoga. «Vete», le exigió, su voz ronca, «antes de que te destruya por completo, o antes de que tú me destruyas a mí». Pero ella no se movió. Lo miró fijamente, con una determinación que lo sorprendió. «Ya estoy aquí», respondió, su voz apenas un hilo, pero firme como el granito. «Y no me iré hasta que tú mismo me eches, o hasta que yo te entienda». En ese momento, la escalada alcanzó su punto álgido. Él la soltó, su rostro una máscara de furia y confusión. La dependencia era mutua, el peligro, inminente. Ambos sabían que el juego había cambiado, que el punto de no retorno estaba cerca. Un suspiro helado recorrió los pasillos de piedra, anunciando no solo el cambio de estación, sino también la inminencia de una tormenta de otra índole. La fortaleza, que había sido testigo de batallas y secretos durante siglos, comenzó a vibrar con una tensión inaudita, un presagio de desastre que se cernía sobre sus altos muros. Los capitanes del Alfa, hombres forjados en el acero y la lealtad, notaban la distracción creciente de su señor. Sus ojos, antes tan agudos, ahora se perdían en la distancia. Su mente, antes un torbellino de estrategia, parecía enredada en una madeja invisible. Se susurraba en las sombras que la forastera, la curandera de la sierra, era la causa de esta fractura, que su presencia había ablandado el corazón del temido rey. Y en un mundo donde la debilidad era sinónimo de muerte, esos susurros eran dagas afiladas. La crisis no tardó en estallar, como un rayo que parte el cielo. No vino de enemigos externos, sino del corazón mismo de su reino, una traición largamente urdida en la oscuridad, alimentada por la ambición y el miedo. El segundo al mando, un hombre de mirada fría y lealtad volátil, creyó ver la oportunidad perfecta para derrocar al Alfa. Una noche, mientras una densa niebla envolvía las cumbres, las alarmas resonaron por toda la fortaleza. No eran los lobos, ni los clanes rivales que acechaban en los valles. Era una insurrección interna, un golpe de estado brutal que transformó los silenciosos pasillos en un campo de batalla sangriento. La fortaleza, antes un refugio inexpugnable, se convirtió en una trampa mortal. Ella, ajena a las intrigas políticas, se encontraba en la biblioteca, el único lugar donde hallaba un resquicio de paz. El estruendo de los combates, los gritos de los hombres, el choque metálico de las espadas, la arrancaron de su lectura. Su instinto le gritó que huyera, que se escondiera, pero el conocimiento de la fortaleza era limitado. Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe, y no fue el Alfa quien entró, sino un grupo de guardias rebeldes, sus rostros desfigurados por la furia. «La mujer del rey», gritó uno, sus ojos llenos de un odio visceral. «Es ella la que lo ha ablandado. Acabad con ella y el rey caerá». La protagonista, con el corazón martilleando en el pecho, supo que su vida pendía de un hilo. No era solo un daño colateral, era el símbolo de la debilidad que los traidores querían exponer en el Alfa. En medio del caos, el rey Alfa luchaba como una bestia herida. Su furia era legendaria, y sus oponentes caían ante su espada, pero la traición había sido profunda y el número de rebeldes, abrumador. Su mente, sin embargo, no estaba solo en la batalla. Un eco gélido le heló la sangre al escuchar los gritos que venían de la biblioteca. Sabía lo que significaba. Sabía que ella estaba en peligro. En ese instante, su camino se bifurcó. Podría haber ignorado ese llamado,
Podría haber priorizado la batalla por su trono, por su vida, por su imagen de alfa invencible. Podría haber dejado que la debilidad que ella representaba fuera eliminada, reforzando así su poder ante los ojos de todos. Era la decisión lógica, la que un rey alfa, el monstruo que había forjado, tomaría sin dudar. Mantener la fachada cruel, salvarse a sí mismo y su reino, sacrificando a la mujer que, en secreto, había comenzado a amar. Pero entonces, algo se rompió dentro de él. No la armadura, sino la última capa de hielo que cubría su corazón. La imagen de sus ojos, de su resistencia silenciosa, de su extraña comprensión, se grabó a fuego en su mente. No podía verla caer. Con un rugido que hizo temblar los cimientos, se abrió paso entre la refriega, su espada un torbellino de muerte, dirigiéndose hacia la biblioteca. Sus capitanes le gritaban que regresara, que el trono estaba en juego, que su vida era más importante. Pero él los ignoró. Su único objetivo era ella. Cuando irrumpió en la biblioteca, la vio acorralada, con un guardia levantando una espada para asestar el golpe final. El tiempo pareció detenerse. En ese momento, frente a sus hombres, frente a los traidores que observaban, el rey Alfa hizo lo impensable. No lanzó una orden, no blandió su espada contra el atacante de inmediato. En un acto de pura desesperación y amor crudo, se interpuso entre ella y la hoja, recibiendo un corte profundo en el hombro mientras empujaba al guardia con una fuerza brutal. Su grito no fue de dolor físico, sino de una rabia elemental, una confesión pública de que ella era su todo. «Nadie la toca», rugió, su voz llena de una vulnerabilidad que nunca antes había permitido que nadie viera. «Ella es mía». En ese instante, la máscara se hizo añicos. El rey Alfa, el tirano temido, el hombre sin emociones, se había quemado públicamente. Había revelado su mayor debilidad, su amor por ella, ante todos. El silencio que siguió a su grito fue más ensordecedor que el fragor de la batalla. Los rebeldes se quedaron paralizados, sus ojos fijos en la imagen del Alfa herido, no por la espada, sino por la decisión de proteger a la mujer que había jurado despreciar. La protagonista lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de terror y una comprensión abrumadora. Había visto la verdadera cara del monstruo, no la que él mostraba al mundo, sino la que él había intentado ocultar incluso de sí mismo. En sus ojos, en su gesto, en su sacrificio, vio al hombre roto que se había atrevido a pedirle que lo descifrara. El golpe de estado se desmoronó. Los rebeldes, desorientados por la revelación de su rey, perdieron la moral. Los guardias leales, inspirados por el sacrificio de su líder, lucharon con una ferocidad renovada. La batalla giró a favor del Alfa, pero la victoria no fue sin un costo. La imagen del rey Alfa, el ser intocable, se había desvanecido para siempre. En su lugar, emergía un hombre que había elegido el amor por encima del poder, la vulnerabilidad por encima de la invencibilidad. Cuando todo hubo terminado, y los ecos de la batalla se silenciaron, él cayó de rodillas, no por las heridas, sino por el peso de la verdad desvelada. Ella se acercó a él, sin miedo, y sus manos, las mismas que lo habían curado en la sierra, ahora lo sostenían mientras la sangre brotaba de su hombro. En ese momento, la dinámica de poder entre ellos se invirtió por completo. Sus manos, que una vez habían curado al forastero herido sin saber su identidad, ahora se posaban sobre el rey Alfa con una autoridad recién descubierta, una que él aceptaba sin resistencia. No había en sus ojos el brillo de la dominación, sino la rendición de un hombre que había mirado a la aniquilación de su propio corazón y había elegido salvar lo que más temía amar. La sangre, que manchaba su hombro y sus ropas, no era solo el rastro de una herida física, era la tinta con la que se reescribía su historia, el pacto silencioso de una nueva era. Los días y las noches que siguieron a la insurrección fueron un crisol. La fortaleza, antes un bastión de miedo y control, comenzó a transformarse, no en un lugar de debilidad, sino de una verdad brutalmente honesta. Él, el rey Alfa, se recuperaba lentamente, pero no era el mismo hombre. La máscara que había llevado durante décadas, la de la crueldad impasible, se había roto en 1000 pedazos ante los ojos de todos. Sus capitanes, sus guerreros, aquellos que lo habían visto humillarse por ella,
Esperaban su castigo, su retorno a la tiranía. Pero en su lugar, encontraron a un líder diferente, uno que, aunque todavía formidable, llevaba las cicatrices de una vulnerabilidad que lo hacía extrañamente más humano, más accesible. Ella, por su parte, ya no era la curandera prisionera. Su voz, antes un susurro ahogado por el miedo, ahora resonaba con una claridad que él escuchaba con una atención que nunca había dispensado a nadie más. En las discusiones sobre el futuro del reino, en las estrategias para consolidar su poder tras la traición, él buscaba su mirada, anhelaba su opinión. Donde antes había órdenes, ahora había consultas. Donde había desprecio, había respeto. La inteligencia emocional que ella había usado para sobrevivir, para descifrar las capas de su oscuridad, se convirtió en la brújula que guiaba sus decisiones. No era una reina sentada en un trono, pero era la única persona que él obedecía, no por miedo, sino por la profunda convicción de que su visión era la luz que él necesitaba. La reconstrucción de su vínculo fue un proceso lento y doloroso, como sanar las heridas más profundas del cuerpo y el alma. Compartieron silencios cargados de significado, palabras no dichas que hablaban de un entendimiento mutuo que trascendía lo carnal. Él, el hombre que la había hecho vivir bajo su yugo, ahora le pedía que lo ayudara a gobernar, a ver más allá de la ira y la venganza. Le confesaba sus miedos, sus dudas, las noches en vela atormentado por las decisiones que debía tomar. Y ella, la mujer que había sido marcada como defectuosa por un alfa anterior, que creía ser incapaz de la verdadera sumisión o de un amor sin fisuras, descubrió en este rey roto su propia fuerza, su propia capacidad para dominar, no con la fuerza, sino con la verdad y la empatía. Su amor no era el de los cuentos de hadas, ni el de las novelas románticas al uso. Era un amor oscuro, forjado en el crisol del peligro y la desesperación, nacido de la más inesperada de las circunstancias. Era un amor que reconocía la oscuridad en el otro, que no intentaba blanquearla, sino comprenderla y aceptarla. Él encontró en ella la redención, no por cambiar quién era, sino por aceptar todas sus facetas, incluso las más brutales. Y ella, en él, encontró la validación que siempre le había sido negada, la prueba de que su corazón, aunque cicatrizado, era capaz de un amor tan profundo que podía doblegar a la bestia más temida. Juntos, comenzaron a reescribir las reglas de su mundo. Él, el rey Alfa, gobernaría con una nueva perspectiva, una que incluía la sabiduría de la mujer que lo había salvado. Ella, la forastera de la sierra, se convirtió en su consejera más cercana, la única a quien él permitía ver al hombre bajo la armadura, el único ser que podía guiarlo a través de sus propias sombras. La dinámica de poder se había invertido, sí, pero no como un trueque de tiranías, sino como el equilibrio perfecto de dos almas rotas que habían encontrado su plenitud la una en la otra. El legado de su amor oscuro perduraría, una historia susurrada en los valles, de cómo la compasión más pura puede desatar el destino más peligroso, y cómo el verdadero poder reside no en la dominación, sino en la vulnerabilidad compartida. Y así, en las altas cumbres de la sierra, bajo el manto de un cielo estrellado que había sido testigo de su encuentro y su transformación, el rey y su curandera, el tirano y la mujer rota, forjaron un futuro que ninguno de los dos había imaginado. Un futuro donde el amor no era una debilidad, sino la fuerza más indomable. Si esta historia de pasión, intriga y una redención inesperada os ha cautivado, no dudéis en darle me gusta a este video, dejar vuestros comentarios sobre lo que pensáis de este romance oscuro, y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos más relatos que os harán vibrar. ¡Hasta la próxima!